Muy buenas tardes. Acá estamos en esta transmisión en vivo como cada jueves en Canal 45 a Desalambrar la Salud Mental nuevamente junto a ustedes. Les agradecemos como siempre esta transmisión, la presencia, sus comentarios. Muy importante es el poder compartir estas temáticas como la que vamos a conversar el día de hoy. Salud ahí Camila Paz, que está por ahí, Ana Torres, toda la gente que se integra, Cristian, Paolo, Casa del Encuentro, ahí vimos que se integraba. Un gran saludo a todas y todos. Y vamos como siempre saben, a comenzar el día de hoy la temática que normalmente tratamos, que justamente pudieron ver en redes sociales. Vamos a estar invitando entonces a nuestro querido periodista que quiere estar por ahí. Bueno, lo vamos a esperar mientras, pero vamos a adelantar lo que es. Hola Romy, ¿qué tal? Pablo, César, Cristóbal. Vane, pudieron ver en redes sociales en el afiche en que, en el que estábamos, que estábamos colocando, el título de hoy, para que adelantar un poco el tema, es Niñez y Salud Mental. ¿Cómo facilitar espacios para que niñas y niños puedan, en el contexto actual, procesar todas estas situaciones en las cuales nos encontramos? Es mucha información. Podemos sentirlo, experimentarlo. En redes sociales llega información de distintos lados. Cómo procesamos no solamente las personas adultas esta multiplicidad de estímulos, sino también cómo niñas, niños, jóvenes pueden entonces procesar o cómo podemos conversar de este tema. Para esto, bueno, vamos a invitar a nuestro querido Fred a hacer esta introducción un poco de la contingencia, ¿cierto? Hemos visto una tremenda semana con mucha información. Estamos justamente en la necesidad de poder compartir, transmitir estas reflexiones y también que ustedes vean opinar al respecto de qué les parece. Porque ha estado muy intensa la semana y ha estado muy fuerte eh, todas las temáticas. Francisco, ¿tú estás por ahí o no? Sí, Sí, ¿cómo ya, están? es que bien, te vemos en Me negro. conecto, me conecto de nuevo. Te reconecto. Ah, Sí, me conecto de nuevo. Me conecto de nuevo. ya, dale. Ya, bueno, vamos a intentar nuevamente la conexión, pero justamente hay una semana marcada, nueva ministra de la Mujer, ¿cierto? Y cómo ha sido cuestionada la llegada de esta nueva ministra de la Mujer, ¿cierto? Salaquet, que ha tenido unos dichos más o menos polémicos y que hemos visto en redes sociales lo que han mencionado. Sería interesante ahí, saber de ustedes cómo también, qué opinan al respecto. A favor, en contra, hay un tema de la licencia ahí de postnat, o sea, la licencia de emergencia, ¿cierto? Postnatal, tremendo tema. Actualmente los lugares que acogían a niñas y niños estaban actualmente cerrados. Entonces, ¿cómo manejamos? ¿Cómo se resuelve esta situación? ¿Ya? Seguimos saludando, Vergara, María Fernanda, eh, Ángel, por ahí. Eh, Eso, como adelantar parte de lo que nos va a mencionar Francisco. Hola, ¿qué tal? Y también cómo Sutil, ¿cierto? De la CPC hizo unos comentarios bien complejos, referentes también como crítica al estallido social, a las víctimas también de que aquí no hubieron atropello a los derechos humanos, pese a toda la evidencia, los informes que se han emitido, un tema súper complejo. Cata Ruf, Alejandra, Jocelyn, bienvenidos también a esta transmisión. Eh, Estamos haciendo toda esta introducción un poco también para poder contextualizar en lo que estamos, en lo que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a hablar salud mental y niñez. Y con la participación ahí te vemos, Francisco. Bueno, bienvenido. ¿Qué te parece esta semana, Francisco? Y todo lo que yo ya estaba adelantando, ¿cierto? Sutil, la licencia. Bienvenido, Francisco.
Muchas gracias, Alejandro. Bien, saludar también a toda la gente que se está conectando nuevamente. Palabras, no sé cómo tomar esta semana, pero hay ciertos hechos que me tienen bastante podrido. Y hay que decirlo sin eufemismo, bastante podrido. Hay palabras que no podemos dejar de... Hay dichos que no podemos dejar pasar, así de simple. Pero antes de eso, tenemos una tremenda invitada para más rato. Tremenda invitada. Solamente voy a decir que ella es miembro del equipo de investigación, juego, desarrollo y aprendizaje en educación parvularia. Hoy en algún minuto Piñera dijo, en vez de miembro, dijo miembra. Se puso ahí inclusivo, me acordé con eso. En algún momento vamos a conversar solamente de la persona que nos está liderando en este momento, o sea, Piñera. Tenía como para interesante, capítulo. Y ahí para que la gente también vaya, y todas las personas que se están conectando, vayan opinando y vayan entregando su opinión con respecto a los temas que vamos abordando cada jueves y también con respecto a ese momento cuando hablemos de nuestro caballero que nos está liderando en este momento. Pero para otra temporada. Para un tiempo más adelante. Hay varias cosas que tengo que decir. Hay varias cosas que tengo que decir con respecto a él. Bueno, lo que te decía, estoy sumamente podrido con un saludo para Lira, que siempre ahí nos está siguiendo, sumamente podrido con los dichos del presidente de la CPC, Juan Sutil. No es posible que haya tenido tamaña capacidad de decir lo que dijo en el programa de stock disponible de Día X. Son palabras que ha levantado, Alejandro, una serie de críticas en la esfera política y social, a ese nivel. O sea, para ir ya en concreto, ¿qué es lo que dijo? Si las víctimas de traumas oculares se hubieran quedado en sus casas, probablemente ninguno de estos hechos hubiéramos tenido que lamentar. 450 víctimas aproximadamente de trauma ocular, solo para dar un dato. Perfecto, fantástico. Para que se vaya haciendo la idea de este caballero, cuánta gente ha sido lastimada. A eso súmale que en ese mismo programa de stock disponible de Vía X señaló que en el país no se dio un atentado reiterado contra los derechos humanos y que se respetó la libertad de expresión. O sea, ya son palabras violentas, una señal claramente que aún no comprende el trasfondo de la situación, un lenguaje que busca relativizar los derechos humanos. Y lo peor, que se están desconociendo los distintos informes que fueron elaborados, emanados y trabajados por el Instituto de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Documentos que señalan en sus párrafos claramente que hubo una violación sistemática a los derechos humanos y que pone el foco en que hubo excesiva fuerza en las calles y abuso en las detenciones. O sea, me tiene podrido. O sea, yo debo decir que una de las situaciones que más me marcaron a mí, por ejemplo, el caso de Fabiola Campillay, quien iba con esta familiar caminando a la vuelta de la esquina, se pilla con un grupo de carabineros, quienes al segundo que entra recibe esta bomba lacrimógena. ¿Cómo unes lo que dice Sutil con esa situación? No comprender, estar desconectado de la realidad. O sea, disculpa. No, dale, si te estábamos escuchando. Ahora bien, tú hablabas de Fabiola Campillay. Si nos detenemos en las víctimas de traumas oculares, como Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, lamentablemente se suman a los 2 millones de discapacitados que tiene Chile. Porque una cosa es que son víctimas de traumas oculares y pasan a ser discapacitados. Y se suman lamentablemente a esto ya 2.800.000 de personas que sufren de discapacidad. Y lo peor de todo, Alejandro, y quienes nos están siguiendo en este momento, el gobierno es quien crea la CENADIS, organismo que busca defender, proteger los derechos de las personas con alguna discapacidad de nuestro país.
y el gobierno es quien mutila y deja en condición de discapacidad a los cientos de jóvenes. O sea, no veo la relación con los dichos de este caballero Sí, sutil. sí, sí, bueno, y que tenga tanta tribuna, bueno, tiene tribuna justamente por lo Porque ese, desarticulado que entre realidad y lo que él dice, ¿cierto? Oye, ahora, hay unos saludos también desde el Facebook Live que estamos transmitiendo y Mariano Repuerto, aguante los que luchan. Alexandra dice, piden que mande salud a Casa Ideas, Chango Ideas, ahí, tremendo grupo de personas, salud ahí, chiquillas, chiquillos. Y buenas noches, dice Sergio Césped. Continúa, queridísimo, ahí, para antes ahora, pasar con nuestra invitada. ahora bien, ahora bien, este caballero nos dice, se hubieran quedado en la casa. Mm. Es en este contexto que Que, que dice, claro, es que no mejor que hubiesen tuviese salido que no hubiesen a ido a manifestarse. manifestarse y se hubiesen quedado en la casa, claro. Perfecto, pero solo un repaso rápido, y solamente de dos Mm. temáticas. 750 millones de dólares anuales se le entrega al transporte público, digo, por concepto de subsidio. Mm. Mm. Súmale otro punto. Cuando el metro quiere extender sus líneas, la plata la saca de los impuestos de cada uno. Y Sí, súmale po. algo más. Te suben el pasaje. O sea, la ecuación es perfecta. Pagas 3 veces el transporte público. Y ya a eso le sumas que hay un ministro que te dice levántese más temprano. O sea, si eso no te enoja, sabiendo que tus padres ganan un sueldo mínimo, no sé en qué país estáis viviendo. Mm. Si Oye, eso no te dice, molesta, no, es que, en la línea de lo que estás diciendo, Vergara dice, payaso nuestro presidente, Alira manda saludos. Hay indignación, hay cosas que no le entran en la no, cabeza, dice Lalo. yo estoy podrido, créeme. Mm. Soy solamente con dos temáticas. Te estoy colocando en la situación del transporte público y ahora súmale otro punto, que a través de nuestro impuesto también se paga las pensiones de las Fuerzas Armadas. Pensión promedio de los oficiales que bordea más o menos los 2 millones. De ahí hacia abajo. La pensión solidaria está en 143.000 pesos, que está por debajo de la línea de la pobreza. Exacto, Y bajo ese, exacto. bajo ese, y bajo ese Sí, contexto, dale, dale, termina. bajo este contexto, escenario o situación, como tú quieras llamarle, nuestro país no ha podido ratificar los convenios 102 y 108 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, debido al sistema de AFP que nosotros tenemos. Convenios que definen claramente la estructura de ruta para un adecuado sistema de seguridad social. Si eso no te da rabia, a mí me empelota, Mm. porque Mm. prácticamente dice que es en su casa. No, pues amigo, hay cosas que tenemos que cambiar. Si Chile es uno de los 7 países más ricos en materia prima, pero estamos marcados por una desigualdad brutal. Dice, bueno, No, complementando con lo que tú dices, y ya para ir pasando a nuestra querida invitada y lo que tú estás diciendo justamente con los dichos de Sutil, la violencia de Estado, dice Vergara, continúa al momento de querer cambiar las formas de cambiarse de fondo AFP. Ha sido un tremendo tema eso, como la temática de poder cambiarse de fondo que te dificulten eso va a ser ha sido muy complejo. Eh, como cerrando, Francisco, para pasar a nuestra invitada, para darle el paso. Para sí, darle el paso dale. a nuestra invitada. Hace una semana completamente noticiosa. Joaquín Lavín, por un lado, en su residencia sanitaria, el comunicado o la estrategia que tenía el gobierno para dar entrega de las cajas de alimentos, que completamente fue nefasto y que lo cambió hace poco, y que ha sido marcado por varios hechos noticiosos, y que uno también que marca mucho la agenda es la llegada de la nueva ministra de la Mujer y Equidad de género, digo, Mónica Salaquet, nombramiento que sí ha generado reacciones también en el mundo político y social y que ha llegado en medio, que lo tú mencionabas en su momento,
de la discusión de postnatal, en la emergencia de este postnatal de emergencia, situación que Sí, ha expuesto a padre y madre a una angustia, porque está el dilema de dónde dejar a los bebés en medio de esta pandemia, porque hay que saber que los centros de cuidado para los bebés están cerrados, po. mm, Y exacto. claramente hay que darle paso a nuestra invitada, que va a tener una visión claramente muy crítica con respecto a lo que está sucediendo, pero quiero dejar claro que esta ley, este proyecto, mejor dicho, de ley ya se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora está en discusión en en la Cámara Alta, la Cámara del Senado. Y si se llegara a aprobar, beneficiaría más o menos a 23.000 mujeres. Mm. Si es que me equivoco y me pueden corregir en la cifra. Qué bueno saber que esa noticia como para estar al tanto en cómo se está gestionando este tema. Así que buenísimo saberlo, Francisco. Sí, claro, y la ministra también, la ministra Mónica Salaguer está cuestionada en su momento, porque recordemos que en el 2010 ya se opuso a, se me fue, al postnatal de 6 meses, Al en su postnatal, momento, justamente. en el 2010. Entonces hay que ver en qué situación está ahora, el pensamiento, qué es lo que opinan las voces que convergen con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Mm. De todas formas, de todas maneras, y tiene que ver directamente con lo que vamos a tratar hoy día. Vamos a ver que también la opinión que tiene Fernanda al respecto. Vamos a ver, pues. Francisco, no sé si te quieres agregar algo más. No, Lo vamos de incluimos al lleno de final. inmediato. Ya Vamos de pues, inmediato con la ya pues. entrevistada. Agradecerte Abrazo ahí a toda todos. la información que compartiste y nos vemos al final del programa. Bueno, continuamos entonces a toda la gente, a Lira, hablando del abuso del precio de las bencinas, ¿cierto? Esto sin llorar, por ahí ese Vergara, saludos a Catherine. Sí, vamos a hablar ahora justamente de la temática del día de hoy, niñez y salud mental, que tiene que ver con un poco este contexto en el que estamos, que es muy, muy complejo y nos obliga a conversar al respecto y poder ver, bueno, cómo se toman decisiones, cómo se puede de manera urgente ayudar a que esto pueda, aunque sea un poco, cambiar. Para eso es muy importante la opinión de todas y todos ustedes. Y por mientras estamos hablando ahí, tenemos a nuestra invitada de honor el día de hoy, Fernanda. Muy bienvenida a esta transmisión. ¿Nos Muchas escuchas bien? ¿Nos ves gracias. bien? Súper. Súper, ya. Buenísimo. Voy a presentar para quienes nos conozcan sobre Fernanda. Eh, Fernanda es psicóloga de la conocidísima Casa del Encuentro, ¿cierto? Y que tienen en Renca, en La Pintana, programas muy interesantes, nos podrá también mencionar al respecto. Y miembro también del equipo de investigación Juego, Desarrollo y Aprendizaje en Educación Parvularia y también miembro del Comité de Niñez de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Así que muchas gracias por esta invitación y Fernanda, ¿y qué piensas de esto de niñez salud mental en el contexto actual? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha súper bien. Perfecto. Bueno, primero agradecerte por la invitación a este súper interesante programa. Agradecerle también a la gente que nos escucha, decir que estamos súper abiertos a las preguntas, así que ahí lo que vaya surgiendo podemos Eso, ir sí. conversando. Y bueno, agradecerte también por poner esta temática, ¿no? Yo a nombre del equipo de la Casa del Encuentro, estoy muy feliz de poder participar en esta conversación. Como equipo ya llevamos 6 años de trabajo en los territorios de Renca y de La Pintana y hemos podido ir recogiendo, escuchando ciertas reflexiones, ciertos conceptos que pueden ayudar a pensar el periodo actual, ¿no? Y la pregunta Mm, del capítulo de hoy. En, en, es- justamente. en ese Sí, sentido, sí, no sé si te ha pasado a ti, Alejandro, pero a nosotros nos ha llamado mucho la atención que una pregunta que ha circulado mucho en relación a niñez, salud mental y pandemia es cómo le explicamos lo que está pasando a los niños, ¿no? claro. Eh,
Y ha habido una producción de alto nivel, de mucho material, de cómo explicar, han surgido cuentos, pero, o también distintas explicaciones, tips, instrucciones, pero ahí nosotros como equipo hemos pensado qué pasa también con cómo ir a escuchar a los niños en este periodo actual, ¿no? No solo cómo vamos a explicar lo que está pasando, sino que cómo vamos a escuchar sus producciones también, y lo que ellos tienen que decir y lo que ellos están sintiendo, ¿no? Y ahí me parece súper interesante la manera en que tú planteaste la pregunta, ¿no? Como adultos, como instituciones, ¿estamos preparados o no para escucharlos también? Que hay un desafío importante en ese sentido. Sí, Eh, porque deben pasarle muchas cosas, sí, muchas preguntas, ¿cierto? Y sabemos todas esas respuestas o no. Claro, ¿cómo ven ese tema ustedes? yo creo que es importante, una de las preguntas que ha circulado a través del equipo es cómo escuchamos y también qué escuchamos cuando escuchamos, ¿no? Mm, En ese sentido, me gustaría mencionar un concepto que es como cómo nos aproximamos al campo de la infancia. La infancia es un campo que es sumamente sensible a la instalación de mecanismos ideológicos que buscan entender el malestar de manera súper individualista y de manera como psicopatologizante, ¿no? Y no también en cómo deviene de la distribución injusta de recursos materiales y simbólicos. Y si no nos aproximamos con esa pregunta, si no tomamos una posición ética y política en relación a cómo nos aproximamos al campo de la infancia, eh, es peligroso. Entonces, en ese sentido, como Casa del Encuentro, hemos ido tomando una posición en relación a la escucha. ¿Cómo vamos a escuchar la infancia? Y la infancia no puede escucharse sin su campo social, ¿no? La infancia acontece en un contexto, en un barrio, en pasajes, con vecinos. Entonces el territorio tiene algo que decir importante en relación a los modos de hacer y de no hacer y de cómo se entiende el malestar. Eh, mm. y ahí, en ese... perdona, te interrumpí. No, dale, 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 dale. Sí, bueno, en ese sentido creo que hay, ligándome a las palabras del compañero periodista de hoy, Mm, sí, que es distinto hablar de salud mental y niñez pensando, por ejemplo, en Petorca, ¿no? Y donde los niños y niñas no pueden lavarse las manos, ah, o sea, sí. por ejemplo, ni siquiera pueden cumplir las condiciones sanitarias mínimas que se están exigiendo, porque el agua en Chile hoy es un derecho privado, ¿no? No es lo mismo pensar salud mental y niñez si pensamos en las niñeces migrantes, en las niñeces indígenas, en las niñeces que están hoy institucionalizadas, ¿no? Y que el retorno social que tienen es el discurso, por ejemplo, de este convenio entre la ANI y Sename, que menos mal se pudo echar atrás, Echar pero atrás, aunque sea un poco, claro. claro, pero en el fondo no podemos pensar la relación entre niñez y salud mental si no tenemos en cuenta el territorio, ¿no? Es Mm. distinto pensarlo en Europa que en Latinoamérica, la región más desigual del mundo. Eh, en Chile, donde los niños no tienen reconocimiento constitucional, donde no están incluidos en la ley de participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, Mm. como Casa del Encuentro hemos tomado una postura ético-política de ir a escuchar el territorio para hablar sobre estas cosas, ¿no? Para un poco, Fernanda, respecto a lo que tú estás hablando, es como me voy a imaginar una situación súper concreta. Por ejemplo, si hay, no sé, un niño está pasando por un momento que lo que se puede entender como una depresión, como le puede decir la gente, ¿cierto? Como pasando por una depresión, está triste por X motivo, Ujú. y se le dan medicamentos o terapia. ¿Cómo entender que, por ejemplo, ese estado emocional que está pasando ese niño, quizás hay algo más amplio que solo darle una pastilla o solamente ya una terapia? Quizás, ¿cómo entender la niñez como algo mucho más amplio, Mm. más complejo? No sé. Sí, sí. Yo creo que es una pregunta súper importante y la manera en que la hemos ido abordando en la Casa del Encuentro es entender que quienes cruzan las puertas de la casa, ¿no? Quienes entran en Renca y de la Pintana,
no es gente que llegue a propósito de un síntoma, ¿no? No entra un niño con depresión o un niño con trastorno del lenguaje o agresivo, sino que entra una persona con su nombre y con todo lo que implica ser un otro, que es radicalmente distinto a entrar desde un síntoma. Eh, y lo que se busca es justamente abordar estos síntomas, en el fondo, el comportamiento de un niño, el cuerpo de un niño dice cosas que no han podido decirse, ¿no? Que no han encontrado palabras para ser expresadas, ser elaboradas. Y lo que se busca en la Casa del Encuentro es justamente buscar esas palabras, ¿no? Estar atento a la escucha de qué es lo que no se ha podido decir, que tiene a un niño, como dices tú, en un estado más depresivo, o que tiene a un niño con la mirada apagada, por ejemplo, como decía una psicoanalista, ¿no? Entonces lo que se busca justamente es ir a escuchar qué es lo que no está pudiendo decirse, no solo el equipo de acogida, sino que también otros visitantes de la casa, y poder poner palabras a eso para que pueda ser elaborado. Y en ese sentido creo que es fundamental, y por eso ahí te hablaba como de la posición ética que uno toma en relación a los síntomas en la infancia, ¿no? Que lo vamos a circunscribir al campo de la salud mental, lo vamos a entender que está cruzado con la historia, que está cruzado no solo con la historia filial de ese niño, sino que con la historia de ese barrio, con la historia de lo que ha podido decirse o no ahí. Bueno, nosotros trabajamos con infancia temprana, ¿no? Y que es un periodo de la vida donde ocurren angustias, donde la gente siente inquietudes, hay discursos también normativos que generan mucha presión. Entonces, ¿cómo vamos a generar espacios sociales donde podamos generar cierto alivio, donde lo singular aparezca ahí? No aparezca, no entra desde un trastorno, sino que entra desde su singularidad, ¿no? Esa es la apuesta. Se me ocurre como complementar con lo que estás diciendo, es muy interesante, como con una pregunta, bueno, están comentando ahí, mi punto dice la niñez como clase social, ¿cierto? Cómo no es la misma niñez donde crezco, ¿cierto? Cómo se experimentan, se ven distintas cosas. Camila Paz dice, la niñez se inserta en un contexto que ocurre en un lugar particular, el sufrimiento de un niño ni de nadie se entiende solo hablando del individuo. Voy a anexar esto con la pregunta que hace Catherine, ¿cierto? Porque ella pregunta a Catherine directo, en caso de niños autistas, ¿cómo hacer clases lúdicas en casa? Eh, por ejemplo, esa temática. Tengo un hijo con diagnóstico de autismo, por ejemplo, ¿cierto? Eh, pero no es lo mismo si el desarrollo de mi hijo, por ejemplo, si los papás o la mamá tienen que ir a trabajar, si yo puedo estar con mi hijo o no, ¿cierto? Tienen para comer, tienen espacios para desarrollarse en el colegio donde va, tiene las profesoras y los profesores lo pueden comprender, o no, no sé, como por decir algunas cosas que se me ocurre con lo que estabas diciendo. Claro, sí, me parece muy interesante lo que dices, ¿no? Como entenderlo no solo en su contexto, en el contexto de la salud mental, sino entenderlo en estos cruces que mencionabas tú. Yo creo que en la experiencia de la Casa del Encuentro, tanto en La Pintana como en Renca, hemos tenido visitantes, niños, niñas, que llegan también desde diagnósticos como trastornos del lenguaje, por ejemplo, o ligados al espectro autista, y lo que se busca ahí justamente es entender esto como en la historia también de la relación, ¿no? Como en el fondo, cuando hay algo que no ha podido ser dicho y que aparece a través del cuerpo, aparece a través de esta mirada perdida, aparece a través del no poder conectarse con un otro, ¿cómo vamos a darle acogida a esto y permitir que ese niño pueda, en el fondo, dirigir a ese niño, dirigir a ese cuidador palabras que les permitan a ellos relacionarse distinto también con ese... Ese Perdóname, poner como, palabras para es como... terminar, Ah, ya, dale. Perdón. perdón, sí, no, para terminar, es como, en el fondo, lo que está, hay una psicoanalista que se llama Françoise Dolto, que ella hace este dispositivo de las casas verdes,
Y en base a este dispositivo es que surge la Casa del Encuentro y surgen distintas casas alrededor del mundo. Y ella dice algo que a nosotros nos hace mucho sentido, que es allí donde se detiene la palabra, actúa el cuerpo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la palabra, cuando hay algo que no ha podido decirse, algo que ha sido difícil de decir, el cuerpo lo va a actuar. Y lo que se busca hacer en la Casa del Encuentro es ir a escuchar eso que no ha podido decirse, ¿no? Y ahí, por ejemplo, desde intervenciones más tradicionales, quizás el niño entra a través de este síntoma, ¿no? Entra como un niño autista y se trata como un niño autista y el niño se subjetiva a partir de ese diagnóstico también, ¿no? Y genera ciertos recorridos más o menos clásicos. Lo que se busca aquí es a través de la palabra, a través del vínculo, a través del espacio, a través del encuentro, ir generando recorridos nuevos. Y eso implica, eso es una apuesta finalmente, ¿no? Una apuesta en que se entiende que el niño o la niña se subjetiva en el contacto con otros. Y eso es lo que se busca en este espacio, generar también, hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es como ser esponjas de angustia, ¿no? También hay relaciones madre-hijo, o no necesariamente madre, el cuidador privilegiado, quien sea, que están súper inundados de esa angustia y empiezan, y la soledad misma de la crianza, sobre todo en Chile, que está súper feminizada, súper dentro del ámbito de lo privado, va invadiendo ese vínculo y va generando psicopatología, podríamos decir. Entonces lo que se busca en este espacio es ventilar esta angustia y es entregar otros referentes sociales, más allá del núcleo familiar, que puedan ir a abrir nuevos recorridos de subjetivación, ¿no? Y nuevas posibilidades de ser y de hacerse en ese espacio. Por ejemplo, no sé si será lo mismo, pero se podría decir que todo lo que has mencionado en el fondo es como también tener un espacio para hablar de lo que nos pasa, tener otra persona que nos escuche, que nos dé esa posibilidad y que eso nos va a generar de alguna manera como efectos en nuestro bienestar, en cómo miramos el mundo, como que eso entonces como es necesario, alguien que me escuche y alguien también que me pueda decir un poco de esto. Lo uno de esto con lo que decía Catherine, que un poco ha aparecido harto con el tema de la pandemia, cómo explicar a ellos y a ellas que cambió de golpe su vida, por ejemplo, el tema de la pandemia, cómo explicárselo. Claro. Todo un desafío. Y ahí, bueno, ahí en relación a lo que decía Catherine, también te la puedo mandar más cuando termine el programa. Tengo una carpeta también que tiene mucho material en relación a cómo pensar cierto modo de hacer clases, por ejemplo, con niños que han sido considerados dentro del espectro autista. Así que también te puedo ir enviando ahí material Ah, súper, después. súper, ahí va. Ahí pasamos. Pero Eso. sí, como en relación a lo que dices, claro, es como hay una psicoanalista también que es Matelin, que ella dice cómo vamos a ir a escuchar lo que el otro quiere, lo que el otro está diciendo, no necesariamente en palabras verbales, ¿no? También los niños dicen a través de bueno, los adultos también, pero principalmente los niños, que su sujeción al lenguaje es distinta, también todavía están en desarrollo. Hay otros medios, ¿no? Aparece el cuerpo, aparece el gesto. Entonces, ¿cómo habilitamos un espacio donde podamos ir a escuchar ese gesto que no ha sido escuchado, ¿no? Ese gesto que Mm. nadie entiende y que ofrecemos ahí un espacio en que pueda ser pensado, en que pueda ser Como que a veces escuchado. pasa desapercibido ciertos Claro, gestos o palabras. claro, yo creo que ahí también es muy bonito lo que ha pasado en la Casa del Encuentro, que como no hay actividades planeadas, sino que hay un espacio de circulación libre, que tiene cierto encuadre, pero donde se favorece la libre circulación, es que hay ese espacio y esa temporalidad que requiere escuchar cosas sutiles, ¿no? Escuchar un gesto no es fácil, escuchar una mirada apagada, como decía antes, no es fácil y Mm. requiere de ciertas condiciones. Y en ese sentido, Matelín decía como ir a escuchar eso, como cuando lloramos y alguien escuchó en ese llanto un llamado,
¿no? Es así como de humanizante y de es así de importante el ir a escuchar. Y en ese sentido, claro, no es solo ir a escuchar las palabras, ¿no? Es ir a escuchar el cuerpo, el juego de los niños, los recorridos corporales, la historia. Sí, sí, qué interesante eso que mencionas porque muchas veces la rapidez de esta vida, como que, claro, se hace todo un desafío ver, se nos pueden pasar por alto como ciertas actitudes, mensajes verbales, no verbales que pueden tener un niño, una niña y qué interesante es cómo poder o cómo empezar a practicar el escuchar, estar atento, Mm, atenta a, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula? No sé. sí, y yo creo que ahí tú das en una clave muy importante también, que el ir a escuchar esos otros modos de relacionarse con la realidad material, con la realidad simbólica, implica un trabajo en los adultos, ¿no? Mm, Implica que como, o sea, estamos cruzados por el adultocentrismo, estamos cruzados por el patriarcado, que son discursos y son relaciones de poder que, no, que hacen que también tengamos cierto modo de actuar y de escuchar, ¿no? Entonces, ¿cómo como adultos también nos hacemos cargo de construir también esas cosas en nosotros para poder ir a escuchar y a relacionarnos con los niños y las niñas, ¿no? Y, mm. y ahí pensaba también en que la Casa del Encuentro justamente se considera un espacio de prevención de ciertas psicopatologías, de ciertos eh, eh, como sufrimientos en relación a la crianza. Y la prevención se entiende, así como a grandes rasgos, en la Casa del Encuentro desde la participación social también, ¿no? Como abrir espacios sociales donde niños, niñas y sus cuidadores puedan ser considerados en su dimensión también ciudadana, en su dimensión política, desde la primera infancia, o sea, desde que ese niño nace, ese niño es ciudadano y tiene algo que decir, tiene una voz y tiene una palabra y tiene algo que a lo que ir a escuchar. Eh, esa es la apuesta también por la prevención en la Casa del Oye, Encuentro. pensaba inmediatamente, cuando yo voy a atenderme al consultorio, cuando voy al hospital, de repente las atenciones son muy rápidas o me atienden atrasado, ¿cierto? Entonces, claro, qué difícil es que me escuchen, me conozcan mi situación si no hay tiempo, no hay tiempo, falta todo el rato tiempo para que conversemos. Y que la apuesta es distinta a la que ustedes están haciendo en Casa del Encuentro, cómo dar ese espacio, ese tiempo, conozcámonos. Exacto. Mm, Y, y ahí pensaba, bueno, quizás me alejo un poco, pero pensaba en relación también a la pandemia y a los discursos que han estado dando vuelta también, ¿no? Como en el sentido de cómo también podemos habilitar hoy en contextos de confinamiento espacios donde el confinamiento físico no sea confinamiento social necesariamente, ¿no? mm. Eh, y yo creo que Sí, ese ha sido el gran desafío también hoy, como como Casa del Encuentro también nuestro trabajo era súper presencial, y el trabajo en general con la primera infancia tiene mucho del cuerpo, ¿no? Tiene mucho de la presencia física. Entonces, ¿cómo ir a trabajar en un contexto donde nuestros cuerpos están confinados, ¿no? Y ahí hemos ido desarrollando distintos como dispositivos que si quieres también te los puedo ir contando sí, no, eh, adelante, adelante. como para la discusión. Bueno, en Renca, yo soy del equipo de Renca y lo que, bueno, en el fondo, bueno, pandemia, yo creo que también ahí es clave que en Chile la pandemia vino post-estallido, ¿no? O sea, tuvimos Sí, estallido 18 de octubre, tuvimos después, no sé, huelga plurinacional feminista, mujeres en las calles, 2 millones en Santiago, 4 mm, millones en Chile, y entonces empezaron ya a tensionarse estos conceptos, ¿no? Como eh,
la crianza como un asunto privado, empieza como se habilitan nuevos relatos, creo yo. Y yo creo que eso es fundamental a la hora de entender la pandemia también en Chile, porque ya tenemos cierta organización barrial o nos conectamos con cierto quehacer comunitario que aparece, ¿no? Y tiene fuerza y las ollas comunes se organizan con las asambleas territoriales, entonces hay un territorio que si bien nos confinamos, intenta ligarse socialmente a través de la virtualidad. Entonces yo creo que como equipos, con eso dando vuelta, pensamos como, bueno, ¿y ahora qué, no? Como nuestro tema tenía que ver justamente con eso, con la crianza no es un asunto privado, no es un asunto del mundo doméstico, sino que el mundo doméstico tiene que politizarse, tiene que abrirse. Bueno, y entramos en este confinamiento. Entonces, ¿cómo seguir sosteniendo esto en este contexto? Y ahí yo creo que surgen cuatro dispositivos que estamos desarrollando. En Renca, uno es la radio del encuentro, que busca justamente, bueno, hay una frase ahí que usábamos a veces como la voz no está en confinamiento, y busca justamente el poder seguir acompañando, haciendo presencia en ese cotidiano de niñas, niños, de sus cuidadores, seguir estando presente, como desde ser una institución social, seguir estando presente en su vida cotidiana, ¿no? Y a través de ciertas temáticas que preguntamos ahí en Facebook, en nuestras redes, como de qué les gustaría que habláramos, qué temáticas, qué inquietudes estaban dando vuelta, qué angustias a propósito de la vida en estas condiciones. Y ahí fueron apareciendo distintos temas como la música, no sé, la entretención, los cuentos, el nacer en pandemia, fueron apareciendo distintas temáticas que fuimos trabajando en distintos capítulos. Desde la línea editorial de la casita, que es justamente no dar respuestas, sino que echar a andar ciertos temas para que podamos pensar, acompañarnos y ver de qué manera podemos ir ajustándolos a nuestra situación singular. Ese fue uno de los proyectos que hicimos, y lo que nos fue pasando también es que, claro, nosotros teníamos retorno, ¿no? Trabajábamos y veíamos qué pasaba, habían efectos. En cambio aquí es como tirar un poco una botella con un mensaje y uno no sabe a quién le llega. Entonces como que también se echaba de menos y también echábamos de menos el territorio y la gente con la que trabajábamos. Entonces ahí surge un segundo proyecto que es a través de Zoom, que se llama Encuentros en Cuarentena, y que es un espacio a través de Zoom que que se habilita para que podamos volver a encontrarnos virtualmente y podamos conversar y acompañarnos, ¿no? En el fondo hacer un lazo social también a esa angustia que se está llevando en lo privado, tanto para quienes nos visitaban como para quienes quieran integrarse también. Para niños, niñas y sus cuidadores, el espacio está abierto ahí para todos. Eso en Renca, y en La Pintana se hicieron también, La Pintana estuvo muy marcada por el estallido. Cuando se volvieron a abrir las puertas después del estallido, la gente que iba a la casa les dijo mucho qué bueno que pudieron volver a abrir en condiciones tan difíciles. Entonces a ellos les costó mucho también cerrar cuando estaba toda esta idea de como cómo vamos a cerrar ahora si lo que más nos pidió la gente que asistía era que no cerráramos en estos momentos. Entonces había algo de querer de querer hacerse presente. Y ahí ellos arman un en vivo también que se llama Aló Casita, que ocurre todos los días y es un espacio también donde se busca hacerse presente en el cotidiano de niñas, niños y cuidadores, ¿no? A través de un cuento, se lee un cuento y se conversa a propósito de eso. Perdón, se va leyendo el cuento en línea y se va comentando. Claro, claro. Perfecto.
eso, y también a través de temáticas, inquietudes que salgan a propósito de la vida en este periodo. Esa es una, y la otra, el otro dispositivo fue la creación de un pasquín, que, bueno, La Pintana tiene un 30% de las casas tienen internet fijo, nomás el resto no, entonces había que buscar otros modos también de poder llegar al territorio y de llegar a los niños, porque también la virtualidad de los niños es un tema, no es tan fácil, sobre todo por los periodos de concentración, la pantalla es algo más difícil como dispositivo para poder relacionarse. Y ahí lo que se hace es hacer un pasquín con actividades lúdicas, también con juegos, que pueda circular por el territorio, ¿no? Que pueda ser es un folleto físico en que la idea es que circule y tiene juegos para los niños y para los adultos, sopas de letras, cómics, y claro, en el fondo también pensando en los territorios. Oye, qué interesante, tremenda, o sea, la creatividad que ahí aplicaron para poder reunirse, conversar, muy interesante, y que tuvieron que adaptarse ustedes también y las comunidades a nuevas formas en medio de esta pandemia, de cómo poder conversar, hablar de lo que nos pasa. Eh, Eso, ¿cómo han analizado esta propuesta? Que las mencionaste, pero ya el análisis de viendo lo que va pasando, que les ha Mm, sorprendido o es algo que se esperaba, no sé, ¿cómo lo han visto? eh, yo creo que es como que en esto que trae es súper importante el equipo y cómo uno se sostiene con el equipo, Mm. cómo va pensando estas actividades en equipo. Yo creo que bueno, justo ayer tuvimos una reunión en que nos encontramos ambos equipos, el de La Pintana y el de Renca, eh, y lo que ha permitido sostener estos nuevos modos que no son fáciles es la presencia de los otros y como el deseo del equipo también como a puro deseo un poco, como de Mm. hacer algo. Pero también de cuidarse. Yo creo que, por ejemplo, en nuestro equipo, en un momento nos empezamos a poner súper ambiciosos y nos empezamos a cansar porque también uno intenta trabajar pero en condiciones también sociales súper adversas, ¿no? Entonces, como también hacer eco de eso, yo creo que eh, es muy, muy importante el trabajo en cómo equipo uno se sostiene. Y en ese sentido, creo que como equipos pensábamos también cómo nos aliviaba cuando los jefes de repente decían como, fue imposición nuestra sacar 2 capítulos a la semana, ¿no? Podemos bajar el ritmo si lo necesitamos. Sí. Entonces también yo creo que eso es clave al momento de trabajar con niñeces y juventudes, la manera en que nos relacionamos. Como yo creo que el ejercicio de relacionarse con un niño, con un joven, tiene necesariamente que implicar un cambio en la manera en que nos relacionamos como adultos. Y yo creo que por eso también ahí la niñez es algo que debiésemos pensar, no solo quienes trabajan con niñez, ¿no? Sino que es Mm. algo transversal a la hora de pensar cómo nos relacionamos como sociedad y cómo abrimos nuevos modos de relacionarnos, modos más humanos, modos eh, de apoyo mutuo, de solidaridad, ¿no? Estas nuevas palabras también a propósito de los nuevos discursos que permite el estallido, que permite las luchas sociales que también transversalmente tienen algo de eso, ¿no? Como adultos tenemos que relacionarnos distintos entre nosotros también al momento de trabajar con niños y niñas. Fernanda, oye, veo el reloj, estamos a 5 minutos de programa, Hoy, pero mira, bueno, aprovechar algunos comentarios. Frederick manda saludos, la Arenas también. Catherine ha estado ahí comentando harto, saludos a Catherine, el tema de bacán, las y Catherine. los cuidadores. Caroca pregunta si va a estar después disponible este programa así en YouTube y ahí en podcast. Vamos a estar en a Desalambrar la Salud Mental colocándolo ahí. Yo te creo, guacha. Valentina Pérez dice la comunidad y participación social como elementos claves
para la prevención de la primera infancia. Sé que desde Casa del Encuentro tiene ahí su postura respecto al sistema, ¿cierto? El neoliberalismo, qué genera esto en la niñez, ¿cierto? No sé si quieres meterte en ese lado o en estos 5 minutos u otro tema. Ahí, Sí, libre elección. sí, súper. Sí, yo creo, bueno, también ahí, tanto desde la Casa del Encuentro como desde el Comité de Niñez de la Coordinadora Feminista 8 de marzo, hemos podido ir pensando ciertas cosas a propósito del neoliberalismo, ¿no? O sea, nos vemos en un contexto también donde en un país súper neoliberal, donde las lógicas que también se han como abordado para combatir la pandemia tienen que ver con esta gestión individual, como esta autogestión. Eh, tenemos no tenemos protección social, no tenemos una constitución en que los derechos sociales no están garantizados. Eh, Incluso, no sé, los bonos, el bono de emergencia, el ingreso de emergencia, ni siquiera alcanza para un 40% de la línea de la pobreza, ¿no? O también, en el fondo, todas las políticas del último tiempo que han contribuido a esta gestión individual, a esta gestiónatelas tú solo como individuo, ¿no? Y esta culpabilización que paraliza también, tiene un efecto, yo creo, importante a la hora de pensar en cómo entendemos los conceptos, por ejemplo, de participación y de protagonismo. Porque fácilmente, en una lógica neoliberal, podríamos decirle a los niños, como nosotros habilitamos espacios, gestiónensela ustedes, ¿no? Como habilitamos espacios de participación y casi un poco como en esta lógica del emprendimiento, como ustedes háganse cargo de sus malestares. Y lo que hemos ido pensando también a propósito, sobre todo en el comité de la niñez, de la coordinadora, y en la casita del encuentro, es como, es que la participación no puede ser un concepto abandónico, como se dice en algunas corrientes, ¿no? Tiene que ser un concepto, o sea, la participación solo es posible cuando hay un otro que la reconoce. O sea, si un adulto no reconoce esa participación no es vinculante, no tiene efectos, no, no tiene efectos en cómo se vive, cómo se administra la vida. Y yo creo que ahí es súper importante el pensar en que no se nos cuelen estas lógicas neoliberales a la hora de entender estos conceptos. Porque sin el reconocimiento de un otro, sin un adulto que se deconstruya para poder relacionarse y poder, en fondo ahí vamos a estar en desacuerdo también con los niños, ¿no? Los niños no son tampoco este mundo idealizado donde todo lo que ellos dicen nos va a hacer sentido. No, es un grupo social en que, claro, nosotros, en el fondo, tenemos un deber ahí en cuidarlos, pero también en gestionar estos espacios de participación donde podemos conversar y podemos estar en acuerdo o no, pero lo importante es que esté ese espacio, ¿no? Y que se pueda, y que ahí las niñas y los niños puedan saberse escuchados, puedan saberse que hay otros que están intentando pensarlo, intentando comprenderlo. Entonces es un concepto relacional a todas luces, ¿no? No podemos entenderlo neoliberalmente, que es como, perdón, me estoy alargando, pero ahí solo para terminar, cómo lo han ocupado los estados latinoamericanos. O sea, en México, por ejemplo, el presidente salió hace poco diciendo como a los niños institucionalizados como sean protagonistas de sus vidas. Y ahí se vacía políticamente el concepto del protagonismo. Entonces, es eso, es tener ojo ahí siempre. No, muchas gracias, Fernanda, de verdad, por no solo dar, o sea, un punto de vista desde la experiencia de ustedes como Casa del Encuentro, sino también la filosofía que hay detrás y a lo que apuestan ustedes. Pueden encontrarles en Instagram, ¿cierto? En Casa del Encuentro, Facebook, he visto también Sí. alguna otra vía, así, ¡uy, qué interesante lo que hacen! Por esas vías tendría que ser. Sí, por Instagram y por Facebook. Y sí, por Instagram y Facebook. Y, bueno, los capítulos de la radio están en SoundCloud, pero uno se puede meter a través de eso. Y no voy a olvidar a Katy,
que también me pidió Sí, vamos a hacer ese el material, nexo ahí. Sí, así que ahí te lo voy a enviar para que pueda súper. quedarse con eso. Ya, pues Fernanda, un gran abrazo de verdad. Nos deja harto ahí que pensar y saludo también a toda la gente de Casa del Encuentro que sabemos que hace una pega ahí con mucho, mucho corazón, mucha convicción de que hay otra manera de hacer las cosas. Así que eso, pues ya nos Buenísimo. vemos más Sí, adelante muchas por ahí. gracias, Alejandro. Sí, rico conocerte después de haber hablado por teléfono, verte la cara. Sí, Y pues ahí estamos en está contacto. el contacto virtual, por lo menos que sea, pues. Exacto, ¿Ya? aunque sea, Eso, de ya, esa pues. manera. Ya, pues cuídate mucho, que estés muy bien. Chao, chao. Muchas gracias, nos estamos viendo. Chao. Tremenda, tremenda conversación ahí tuvimos con la queridísima Fernanda respecto a toda esta temática de niñez y salud mental. Voy a mencionar mientras invito para cerrar a Francisco a esta transmisión. Francisco, ¿qué tal? Voy a mencionar algunos. Saludos a toda la gente que escribió, Katherine, ¿cierto? Estuvo ahí participando, Patricia. La infancia es muy importante, ya que es la base de la formación del ser. Falta Nuez, que habla sobre cómo nos relacionamos las personas adultas. También nos podemos dar la posibilidad de jugar. Hemos perdido en este sistema el juego, ¿cierto? El poder vincularnos de otra manera más allá de estar cumpliendo objetivos, el trabajo, todo eso. Francisco, para cerrar, Eh, Importante escuchar lo que mm, decía Fernanda, importante escuchar, lo importante también digo es que como las comunidades han empezado a trabajar y abrir estos mm, espacios para el diálogo, para cuidarse en medio de esta pandemia, en mm, medio de mm. situaciones adversas, cómo han podido salir adelante, crear espacios como lo mencionaba Fernanda, para conocer al otro, saber lo que le está pasando, sobre todo también a los niños, Mm. que les llega de golpe este escenario complejo, un momento difícil que estamos viviendo. Y solamente hacer énfasis en que en algún momento yo escuché ahí a Sebastián Piñera diciendo los niños primero, un 1 de abril 2018. Espero que el 2020 sea categórico y de forma precisa sea así, los niños primero en la fila, de una vez por todas, que nos quede solamente en retórica. ¿Cómo pasar, cierto? Y que tiene que ver con lo que decía Fernanda, más allá de un comentario eh, político, ¿cierto? De decir los niños primero, solamente para generar buenas intenciones y que quede solo el discurso, pero eso es un discurso vacío, un título vacío, no hay nada detrás de eso. Lo sabemos, el anuncio es saludablemente, se hizo el anuncio como algo vacío, sin una sustancia atrás, y así una iniciativa tras otra. Esperamos con estos programas un poco reflexionar respecto a la niñez y darle una vuelta más de más, no solamente cuando vamos a votar, sino también en la participación cotidiana en nuestras comunidades. Francisco, Tenemos que ser no, críticos, mm, críticos y hacernos preguntas, 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 preguntas. Nada más, hacernos preguntas el por qué pasa esto, de dónde viene, a qué se debe. Y está preguntando, conversando también con el resto. Querido, llegó el momento. Abrazo a todos. oh, no. Abrazo a todos. Saluda Lamentablemente, se a acaba el toda la programa. gente, a toda la gente que estuvo participando, Bernie López también que estuvo, Patricia Madre Tierra en Wilson en el Facebook Live y nos vemos como cada jueves a las 19 horas aquí Canal 45, tremendo canal, síganlo y a Desalambrar la Salud Mental va a estar en YouTube, podcast, estos programas. Nos vemos, Francisco. Abrazo Alejandro, cuídense harto y nos vemos en 7 días más. Chao. Así, esté muy bien, chao, chao.